cómo estaba constantemente y, y yo decía, pues estoy bien, déjame le subo el tono, ¿ok? Para los que están en casa también, porque decía el camión de la basura en México, decía, mi trabajo solo sirve si te sirve. So, mi vida solo sirve si le sirve. Y aún a lo que voy es que aún predicando la palabra de Dios, yo estaba viviendo situaciones en mi vida que no iban de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. Y entonces llegó un momento en que yo dije, ok, si existe, necesito saber. Era el Espíritu Santo trabajando en mi vida, ¿no? Entonces, lo que yo hice y que creo firmemente que fue por pura misericordia de Dios, es decir, ok, déjame veo esto como se ve desde afuera. Y empiezo a ver mi vida desde una perspectiva mayor y empiezo a ver cómo el enemigo me tenía cegado a cosas que eran obvias, pero que yo no las percibía. Entonces, cuando yo las percibo, digo, Señor, perdóname porque no veía. Pero toma ese momento en decir, Señor, muéstrame si realmente yo estoy siendo controlado, siendo en mi mente que hay ataduras. ¿Sí me explico? Y qué difícil es, porque si como cristiano es difícil aceptar que puedo tener ataduras, imagínate como pastor y siervo de Dios, pero esa es la misericordia de Dios tratando de alcanzarme. Sí. Entonces soy pastor, ¿cómo puedo yo tener esas situaciones en mi vida? Pues no somos perfectos, y reconocer que estamos bajo la influencia del enemigo en áreas de nuestra vida es el puro amor de Cristo en decir, yo quiero algo mejor para ti. Quiero un estilo de vida que es mi estilo de vida. Entonces, es lo que yo pudiera compartir el día de hoy, que yo lo he vivido, yo lo he experimentado, y por eso tengo la confianza en la palabra de Dios de que puedo decirlo el día de hoy y que el control mental existe. Cuando el velo se cayó de mi vista y la gracia de Dios quitó ese control de mi mente, yo dije, Padre Santo. Ahora, a partir de ahí, no es de que ya soy libre y libre por siempre. Tengo que cuidar mi salvación, tengo que cuidar mi libertad, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si él lo hizo una vez, él sabe que puede intentar a ver en qué áreas yo puedo seguir siendo controlado en mi mente y creer todas esas mentiras. Sí, porque como cristianos, si creemos que no las sabemos de todas, ahí está el error, ¿verdad? Entonces siempre estar en esa disposición de aprender, porque Dios nos manda personas, en verdad, nos asigna personas, como dijiste, para que nos enseñen, y gloria a Dios por esas personas que Amén. Se atreven a hablarnos, que se atreven a buscar a Dios y que nos ha dado la libertad de entender esto un poquito, porque creo que nos falta infinidad de sabiduría, de decir, estamos como apenas rasgándole al reino de Dios, y el reino de Dios es inmenso. Nuestra mente finita no alcanza a comprenderlo, creo yo. Pero ya de perdido podemos empezar a defendernos en contra de esos ataques y saber de que, ok, todo pensamiento que me viene tiene solamente dos fuentes, de Dios o del diablo. Entonces mi pensamiento lo voy a comparar siempre con la palabra de Dios para saber cuál es el pensamiento de Dios, y lo que esté contrario a la palabra de Dios es pensamiento negativo de parte del enemigo. Entonces si empezamos a practicar eso y nos hacemos hábiles en esa práctica. Sí. Pero si no lo vemos así, ay, ¿por qué me viene este pensamiento? Y no sabemos detectarlo porque no leemos la palabra. Por eso, como dijo el Señor, el que oye mis palabras y las hace, lo voy a considerar como un siervo prudente que edificó su casa sobre la roca, y lo que venga nada lo va a tumbar. Entonces, pero el que la hace, porque de nada nos sirve ser oidores, pero no hacedores de la palabra. Pero el enemigo es bien astuto y
Y si no creemos que es astuto, déjeme le doy un ejemplo aquí en la Biblia, que en la vida de Saúl fue ungido de Dios. Samuel fue y lo ungió como rey de Israel. Tuvo todas las oportunidades de ser rey, de servir a Dios de corazón, pero se rebeló. Y al final, es lo que decía yo de Jericó, lo empieza a rodear. Sus malas actitudes de Saúl lo empezaron a rodear, el enemigo lo empezó a rodear. Y el problema con esto es de que no sabemos cuándo nos va a venir la prueba y vamos a reaccionar y vamos a hacer algo que está muy mal. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, ¿cuántas veces no hemos visto personas que dicen que han cometido violencia en contra de muchas gentes, las personas que han matado? Dice, es que escuché unas voces. ¿Y esas voces qué son? No, pues es que son enfermedades mentales. Eso dice la ciencia. Voces, una enfermedad mental. Todos los que tienen ese problema son enfermedades mentales igual. Pudiera ser, pregunto yo, pudiera ser que es el enemigo, los demonios hablándole a las personas, ¿sí? Para que vayan y maten a muchas personas. ¿Sí me explico? Ese es el control mental, pero las personas no fueron de la noche a la mañana. Generalmente la mayoría son personas que toman antidepresivos, pastillas, ¿sí? O más, ¿verdad? Otro tipo de drogas legales, ¿ok? Pero están con pastillas, los mantienen con pastillas, y al final ese es el rodeo que hace el enemigo. Los tiene cautivos con esas pastillas, y al final los malos pensamientos, como le pasó a Saúl aquí en primera de Samuel 18, dice, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, porque David había tenido una victoria y el pueblo lo empezó a alabar a él más que a Saúl. Le entró la envidia, sí. Otro tipo de control mental. La envidia te controla y haces cosas que no sabes por qué. Hasta que después te arrepientes dices, de lo que hiciste. ¿Qué hice? Sí. Es lo que sí. Dice, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Dijo Saúl bien enojado. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David, porque le entró el enemigo y lo controló su mente. ¿Sí? Eso es lo que hace el enemigo. Tengamos cuidado de verdad en creer las mentiras del enemigo, porque te va a rodear, y sí, te rodeas de gente, pero de repente esa misma gente, esas mismas voces, esos mismos demonios te hacen que hagas algo de lo cual te arrepientes y reaccionas y dices, ¿qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? Sí. Pero es en las reacciones, porque dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, lo tomó, le controló, ¿sí? Control mental, lo controló su mente, y él desvariaba en medio de la casa. O sea, ya se estaba volviendo, porque estaba escuchando voces. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. O sea, imagínate, o sea, esto es el control mental. Si tú haces cosas de las cuales te arrepientes, dices, pues, ¿por qué lo hice? Es que nunca lo hubiera hecho, pero me hizo enojar. Sí. ¿Sí? Ese es el control mental. Ese es el demonio del cual estamos hablando. Y lo queremos hacer público, y por mi experiencia ese es el control mental del que estamos hablando y queremos descubrir, ¿sí? Para poder ayudar a la gente. Para que la gente tenga este conocimiento. Todo lo que te rodea, todo lo que tú permites en tu vida te va rodeando, te va consumiendo, y al final, en un momento de prueba, te va a hacer que reacciones de manera bien peligrosa para ti. Enojos, golpes, ¿sí? Violencia, tantas cosas que hacemos por un enojo. Eso es control mental. Sí. ¿Sí? Y tiene solución en Jesucristo. Y por medio del poder y de la sangre de Cristo, Él nos quiere hacer libres. Porque a mí me pasó por muchos años, aún siendo cristiano. ¿Y por qué me enojo tanto? ¿Por qué? Porque desafortunadamente son pocas las personas que se atreven a hablar de esto. Por falta de conocimiento, quiero pensar, ¿verdad? Pero hay otras personas que abiertamente me han dicho, es que me da miedo esa área, porque saben que es fuerte, es un área fuerte donde vas a entrar a una guerra espiritual en contra de demonios que pueden atacarte también a ti, y mucha gente tiene ese miedo. Pues si tienen miedo, no le entren, porque ya lo hablamos, ¿verdad? Te van a atacar.
Entonces, pero tenemos la protección de la sangre de Cristo. Amén. Y no tenemos miedo porque confiamos y el Señor nos mandó. Esta fue la comisión del Señor. Pero queremos ayudar a las personas que están pasando esto, al que tenga su corazón dispuesto, su mente abierta y esté necesitando y esté buscando ayuda. Hay esperanza en el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo derrotó al mismo Satanás y a todos los demonios y nos ha dado autoridad para predicar estas nuevas. Así es. De salvación, no nomás para salvación de vida eterna, también para salvación en esta vida, y que podamos vivir una vida en paz, en sanidad, no todos enfermos, no todos miedosos, no todos depresivos, no todos cautivos. Ujú. ¿Ok? Y esa es la libertad de Cristo Jesús, y esa es la libertad que yo anuncio.